Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stefano, bienvenidos a Polireseñas y bienvenidos a un gran top de los mejores Yonkous. Vamos ahí. Ok, los Yonkous son los grandes dominantes del océano. Es lo máximo que puedes aspirar por debajo de ser el rey de los piratas. Y muchos de estos personajes son muy icónicos, de hecho yo diría que todos son icónicos. Hay muchos que no hemos hablado de ellos, que definitivamente tampoco se han presentado en el anime porque pues los piratas tienen muchísimo tiempo en el mundo de One Piece y ha habido muchos Yonkous definitivamente. Entonces vamos a hablar de ellos, de qué tan bien desarrollados, qué tan bien construidos están. Por supuesto, tiene mucho que ver que tanto en pantalla lo hemos visto. Hay muchos que siguen siendo bastante ambiguos. Nos sigue faltando bastante información para hablar de ellos. Entonces no se preocupen si por ahí su favorito está muy debajo. Es porque todavía falta ver mucho de ellos. Así que empecemos. Número 7, Kaido. A ver, de Kaido no vamos a ver mucho más en el anime. Sí, nos han contado absolutamente todo. Ha tenido su arco de conclusión, al igual que Big Mom. Pero para mí Kaido me parece un personaje no tan complejo, no tan rico como otros de los Yonkous que vamos a ver. Definitivamente Kaido cumple con su rol. Kaido se construye para ser un ser prácticamente omnipotente, es una bestia indestructible y esa es su función, ¿no? Generar ese tipo de temor. Oda lo hace en su mayoría para tener cierta variedad de personajes. Si bien Big Mom puede parecer igual a Kaido, tiene un contexto bastante distinto. Kaido es mucho más manipulador, mucho más malvado inclusive. Big Mom es mucho más errática, es inclusive mucho más caprichosa. Son personalidades bastante distintas, pese a que ambos son cosas enormes que generan bastante miedo ante los adversarios. Aún así son bastante distintos uno del otro. Pero regresando a Kaido, este es un personaje que a mí me agrada bastante por el rol que cumple. Yo creo que funciona bastante bien como este ser destructivo, controlador, dominante, de lo que mejor ejemplo han dado de qué es ser un emperador del mar, un Yonkou. Y definitivamente su arco son de los mejores, así que pues, séptimo puesto, sin desprestigiar, porque definitivamente todos los Yonkous son buenísimos como personajes. Obviamente hay unos más arriba que los otros. Número 6, Shanks. Por ejemplo, hemos tenido muchísimo menos que Kaido, hay muchísimo más por explorar y es un personaje que, si bien creo que todos los Yonkous es el que menos ha aparecido, tiene mucha construcción, mucho desarrollo y mucha ambigüedad muy interesante. Por supuesto lo hemos visto durante su infancia en la tripulación de Gold Roger, pero después hay ciertas cosas que hemos visto, la conexión que tiene con la marina, las cosas que hizo durante su juventud que aún falta mucho por ver, obviamente su gran tripulación, los momentos en el que aparece realmente es para retumbar de alguna manera la historia del anime, ¿no? Tenemos su aparición en Marineford donde detiene la guerra y así es un personaje que, si bien conocemos su personalidad, el cariño que tiene hacia Luffy y hemos visto su background, que tiene uno de los mejores orígenes que uno podría desear como pirata, al igual que Buggy, ¿no? Formar parte de la tripulación del rey de los piratas siendo un niño. Me parece un personaje con muchísima más exploración por dar y que por ese planteamiento a las cosas que faltan por desarrollar me agrada más que Kaido. No lo pongo más adelante porque falta mucho más por explorar. Definitivamente es un personaje que tranquilamente podría quedar en top 2 y creo que de todos de este top el que falta más desarrollar. Número 5, Barba Negra. Para mí el gran villano del anime, el enemigo final a enfrentarse por parte de la tripulación de los Mugiwara. Es un villano que hemos tenido muchas pinceladas de él y me fascinan. Si bien maneja la misma complejidad que Kaido, que es la verdad bastante básico como personaje, cumple su rol. A mí me gusta mucho Barba Negra porque es un estereotipo de un pirata como lo tenemos concebido en la mente popular. Y eso es lo que me fascina, ¿no? Porque hay una gran variedad de piratas y Barba Negra es ese gran estereotipo, pero elevado a la potencia, ¿no? Realmente es un ser muy poderoso, un diseño muy genial con grandes personajes rodeándolo y que ha hecho acciones bastante interesantes. Me encanta porque hasta el día de hoy en el manga no es un ser como Kaido que te lo presentaban prácticamente indestructible. De hecho, le pueden dar golpes. De hecho, hay momentos como que parece que quiere huir. Tenemos como gran ejemplo Impel Down, cuando Macjant prácticamente derrota a toda su tripulación. Es un personaje muy interesante, muy carismático y lo que representa es lo que hace que me agrade tanto. Por supuesto, después veremos muchísimo más de él, de eso no hay duda. Me fascina como personaje, si bien es, diría, inclusive unidimensional hasta en ciertos aspectos. Me gusta que sea el gran villano de esta serie, que sea así, ¿no? Como, no sé,
como Freezer en su momento fue en Dragon Ball Z, o como Dio lo es en JoJo's, por ejemplo. Ese villano muy estereotipado, pero que cumple su rol bastante bien y que el tipo de personaje encaja perfectamente con la obra. Yo creo que Barba Negra queda perfecto en One Piece y sus momentos están muy bien ejecutados por parte de Oda. Número 4, Big Mom, la gran emperatriz. A mí me gusta muchísimo Big Mom. Yo sé que hay cierto conflicto con Big Mom porque en su arco más relevancia tiene Katakuri, pero me agrada mucho la concepción de Big Mom como personaje. Me agrada demasiado que sea un ser bastante errático pero muy poderoso, que sea en muchos aspectos como un niño, tiene muchos caprichos, está obsesionada con la comida, actúa mucho emocionalmente. En primera instancia parece, y sí realmente lo es, una persona que llegó a este nivel como Yonkou por su gran poder físico, pero también es una persona bastante inteligente dentro de todos estos caprichos que maneja y que parece ser una persona así bastante infantil en muchos aspectos. Es muy inteligente porque sabe generar alianzas, tiene un gran dominio en el mar, sabe jugar bien su rol como Yonkou y que tiene muchísimos grandes momentos de batalla, más que Kaido, porque a ver, aparece en su arco de Whole Cake Island y también aparece en Wano en su momento. Tiene una historia de origen, al igual que Kaido, bastante interesante, formando parte de la tripulación de Rocks, que es algo que a mí me fascinaría ver en algún momento. Entonces hay muchas cosas que hace a Big Mom para mí un gran Joukon y un gran personaje, y como ya lo he dicho, el mejor personaje femenino de todo One Piece. Número 3, Gold Roger, el rey de los piratas. Si hablamos como símbolo, obviamente es el más importante, entraría en el top 1 si hablamos de leyendas de piratas. La historia de Gold Rogers nos ha contado de varias maneras, desde la típica historia de origen que hace Oda bastante bien, mostrándonos sus inicios, cómo fue escalando, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de quienes vieron cómo lo ejecutaron, y también lo hemos visto de la perspectiva de cómo él influyó en otros piratas para que terminen siendo pues lo que son después. Un personaje interesantísimo, una historia épica, el único que pudo llegar a Laugh Tale, bueno, que sepamos hasta el momento, y es un personaje que realmente sabe reflejarse bastante bien en los flashbacks que vemos como una leyenda. Aquí Oda cumplió bastante bien en darle su grandeza y es un personaje totalmente icónico que podríamos seguir viendo mucho de él, porque de hecho verlo pelear poco hemos visto, nunca hemos visto una pelea así extendida de Gold Roger. No es necesario, porque ya con lo que hemos visto tenemos muy presente la grandeza de Roger, pero hay mucho más por explorar de él definitivamente. Aún así lo que ya tenemos es suficiente para mí y es icónico, entrando en el top 3 de los mejores Yonkous en aspecto de desarrollo de personaje. Puesto número 2, Barba Blanca. Es impresionante lo bien desarrollado que está Barba Blanca, desde sus historias de orígenes hasta su revisitación a historia de origen cuando vamos con Oden, porque de la vida de Oden, donde más tiempo pasa es con la tripulación de Barba Blanca, hasta el cómo él influyó en otros grandes piratas como con Shanks, ¿no? Estas visitas que tenían, estas conversaciones, lo bien que le hizo de una u otra manera al mundo en ciertos aspectos, y por supuesto todo lo que ocurre en Marineford, que es donde más lo vemos, ¿no? Todo este acontecimiento de Marineford, vemos a muchísimos piratas en más tiempo en pantalla que lo veremos nunca más en el anime. Ahí tenemos a Marco, tenemos a Barba Blanca, etcétera. Inclusive los almirantes creo que tienen más tiempo allí en pantalla que en cualquier otro momento del anime, y es sublime en muchos momentos las escenas que construye Oda alrededor de este personaje, desde su presentación a la guerra de Marineford, cómo él llega, cómo empieza a mostrar sus poderes, el cómo muere, ¿no? Esto épico de su último plano sin ninguna herida en la espalda, la enfermedad que él tenía, que pues ya se veía bastante deteriorado, y pese a esto cómo luchó hasta el final. Toda esa guerra de Marineford nos representa perfectamente bien lo que es Barba Blanca como personaje, y definitivamente el final lo posiciona ahí arriba como uno de los mejores de todo One Piece, y también dándonos una de las mejores escenas de todo One Piece. Puesto número 1, definitivamente Luffy. A ver, Luffy es el protagonista en esta serie, tiene más de 1000 capítulos como protagonista, es el que tiene más tiempo en pantalla y es un personaje realmente buenísimo. Todos estos personajes que he hablado compartieron de algún u otro momento alguna situación con Luffy. Barba Negra en Haya, si no me equivoco, es el arco cuando se juntan y aparece por primera vez, de hecho, Barba Negra. Barba Blanca en Marineford con Luffy mandando a todos a que lo cubran para que él vaya a rescatar a su hermano. Gold Roger, si bien no tiene porque está muerto, tenemos este arco donde Luffy casi muere de igual manera a la que Roger murió. Big Mom tiene una rivalidad tremenda, por Luffy lo odia a muerte. Kaido se ha enfrentado con él en el último arco, entonces Luffy por obvias razones va a quedar en el puesto número 1. Eventualmente va a ser el rey de los piratas, a no ser que Oda nos
ponga un giro que la verdad disgustaría a muchos, creo yo. Pero es indudable que quedaría en el primer puesto porque es nuestro protagonista y es un protagonista, como ya he dicho, de los mejores en el shonen porque hasta el último momento respetan su esencia como personaje. Si bien pueden haber cosas medias abstractas como su fruta, su despertar, y que la fruta que siempre pensábamos que era en realidad no era la Gomu Gomu, era otra fruta y cosas así que en un futuro veremos si realmente fue buena o mala decisión. Pese a estas cosas, Oda no ha hecho nada como sí lo hizo Kishimoto en Naruto, por ejemplo, de destruir a su propio personaje. Naruto llega a un punto en que empieza a destruirse como personaje después de lo hermoso que se desarrolló hasta el arco de Pain. Su decadencia como personaje es, por supuesto, culpa de su creador, porque es el que le genera las escenas, del desarrollo, el guión. Pero Oda realmente respeta bastante a Luffy sin ser un personaje hiper complejo. Tiene una coherencia como personaje que se ha mantenido a lo largo de más de 1000 capítulos. Entiende sus reacciones, es un tipo muy vehemente, es un tipo que va por la vida sin analizar las situaciones. Es estúpido en muchas cosas, pero también muy valiente y una persona muy honrada. Infinidad de grandes momentos de Luffy tenemos, no solamente con estos personajes de este top, con sus nakamas, con personas que conocen los arcos, que salva de una u otra manera. Tiene cosas negativas, por supuesto, como la cantidad de veces que ha sido salvado por el guión, que no tiene sentido alguno cómo sobrevivió a muchas peleas, pero pese a esto tiene grandiosos momentos en general. El puño del Tenryubito cuando va a rescatar y le grita a Nico Robin, di que quieres vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar media hora hablando de Luffy y sus grandes momentos como personaje, pero sobre todo lo que hace que se quede en este primer puesto es la coherencia que ha manejado Oda a lo largo de estos más de 1000 capítulos con el personaje, que algunos terminan traicionando al expandir mucho su obra, como ya lo he hablado en el caso de Naruto. Entonces eso fue todo. Denle me gusta, comenten y compártanlo. Sigan en mi red social que es Instagram. Escríbanme cuál es su Yonkou favorito o cuál es el que creen objetivamente que es el que está mejor hecho. Y seguiremos con más tops, por supuesto. Top 5, top 7, dependiendo qué tanto jugo se le puede saltar al video. Eso fue todo. Chao, chao.